¿Qué pasa cuando ganas el juego y el juego termina? En la práctica, todo debería estar bien, pero Game Overse, que es la nueva serie lanzada por Glitch Productions, el mismo estudio que también produjo Mother Drones y Circo Digital, mostró que no es así. Los mundos colapsan y todo el universo de ese juego se termina, convirtiéndose solo en datos en el cielo. Y una organización aparece ahí para poder rescatar y tomar todos los datos de ese mundo porque tienen un plan muy maligno que no sabemos exactamente qué es. Y los héroes no pueden hacer nada porque si intentan contar la verdad sobre el Game Overse, el mundo colapsa. Tú viste esta serie conmigo aquí en vivo y, amigo, te voy a decir que esta serie tiene todo el potencial para ser mucho más grande que cualquier otra serie que Glitch haya logrado lanzar en los últimos tiempos. No solo por la estética 2D, que hoy en día es mucho más complicado de producir que el 3D, además de que es más caro y lleva más tiempo, sino que también es la gran apuesta que Glitch tiene para poder lanzar un nuevo éxito después del Circo. Circo Digital, en la difícil misión que es superar esa serie no en calidad sino en números, porque hasta el momento es la serie indie de mayor éxito en internet. Bueno, voy a hablar sobre ella aquí, así que manda un saludo, deja tu like y suscríbete al canal porque de lo que voy a hablar ahora es sobre el Game Overse. La mayor duda que todos tenían era sobre cómo funciona este universo. Bueno, las reglas aquí son exactamente así. Cada vez que el villano es derrotado y el héroe logra completar su misión principal, lo que debería generar una especie de paz en ese mundo comienza a ser destruido. Y esa forma de destruir el mundo es algo que prácticamente nadie podía prever. Porque en lugar de tener paz, en realidad todo ese mundo es completamente destruido. Aquí terminamos viendo la historia de Kitty, que tiene una mochila mágica, robótica, con mejoras invencibles y logra derrotar a su gran villano en ese mundo donde vive. Y cuando ella hace eso, ese mundo comienza a colapsar, siendo destruido por completo y ella no tiene ninguna idea de cómo salvarse, porque en realidad es el fin de ese mundo que conoce. Cada mundo de videojuego prácticamente sigue una regla y nadie puede escapar de ahí, y tampoco pueden saber sobre el Game Overse, ¿sabes? Porque si ellos descubren que ese mundo se va a destruir por decir exactamente la verdad, terminan realmente quebrándose por completo. El juego se traba y la programación entiende que alguien está interfiriendo en el orden natural de las cosas, lo que podría causar el caos en todo el universo y prácticamente eliminar a aquellos que estarían fuera de ese código fuente. No se puede saber exactamente quién creó esas reglas, pero da a entender que parece una especie de antivirus o firewall que intenta exterminar a todos aquellos que no forman parte de ese mismo mundo. Esto me recuerda de cierta forma un poco a esa serie, esa película en realidad de Ralph el Demoledor que tienes. Esos juegos donde todos los que viven en ese mundo del propio juego viven bien. Pero cuando sale a otro mundo y termina como que recibiendo una paliza, bueno, quien muere en otro mundo es game over para siempre. Ese concepto medio que aparece aquí, aunque sabemos que esta serie fue hecha mucho antes de Ralph el Demoledor. Aquí apareció un comunicado del creador, ¿verdad? Diciendo que la serie Game Over Verso llevaba más de 10 años en producción y que nadie, ningún estudio quería hacerla. De hecho, la versión original incluso se menciona aquí, en la tablet de GoBots, el dinosaurio de Gobbles. O dinossauro do aprendizado. Aquí aparece la versión original de cómo era la serie y también su versión original de su apariencia. Mira, no voy a poner la serie aquí, pero puedes ver en el canal original del creador los primeros 4 episodios originales que muestran la forma más embrionaria de esta trama. Es bastante diferente, ¿vale? Pero la esencia de la historia está aquí. Lo que pasa es que Kitty fue prácticamente rescatada por Alucard, que vino directo de Castlevania. No sé decir, pero es muy parecido. Y con su apariencia extraña, él simplemente la rescata y ahora ella se encarga de mapear cómo funciona cada uno de esos mundos, que serían otros mundos de otros juegos con sus propias reglas. Esto aquí es más una cuestión de estudio. Eso es porque los juegos generalmente sin interferencia externa no se pueden terminar, entonces ella no va a impedir nada. Pero lo contrario sucede. También existe otra organización llamada Syntax, que aparece ahí con la intención de ayudar a los héroes a lograr terminar sus juegos para cerrar su propio mundo. Y aquí encuentras un grupo de villanos que prácticamente salieron de sus otros juegos y la misión de ellos es cooperar en este proyecto. No se puede saber exactamente qué quieren hacer o qué pueden hacer con esa sintaxe, pero da a entender que todo esto es una fuente de energía para un plan mayor. El líder de esa sintaxe dice exactamente lo siguiente, que eso es esencial para que ellos puedan recuperar todo lo que perdieron. Y al mismo tiempo puedo sugerir que ellos usarían ese sistema y esos datos y esas energías que sobraron de prácticamente cada mundo para poder reconstruir el mundo que ellos perdieron. Pero ¿dónde van a ganar?
ya que como villanos ellos estaban programados para perder al final de cuentas. Y ellos incluso dicen exactamente que el Game Over verso, ¿verdad?, es completamente cruel con ellos. Entonces, de esa manera, ellos podrían usar todo lo que están recuperando para poder crear un nuevo mundo donde las reglas serían exactamente como ellos quieren. Entiende que los héroes aquí necesitan encontrar la manera de ayudar a los villanos a ganar, porque si el héroe del mundo que quieren salvar gana, bueno, termina condenando a todo el mundo. Y cuando los villanos ayudan al héroe a ganar su propio juego, terminan ayudando en su propósito de condenar ese mundo y asegurarse de que puedan tomar los datos para su propósito de la sintax. Es como al revés aquí, tenemos a los héroes que quieren ayudar a los villanos y a los villanos que necesitan ayudar a los héroes. Más o menos así es como funciona. Bueno, al final de cuentas, aquí terminamos viendo el viaje de Kira y cómo sale todo muy mal, porque si los héroes aquí necesitan ayudar a los villanos e impedir que el héroe logre completar su misión, pues ellas no pueden hacer nada. Ellos no pueden decir cuál es el destino final, no pueden contar con la ayuda del propio mundo, porque eso tendría sentido. Ellos verían a nuestros protagonistas como los verdaderos villanos de la historia. Y lo peor de todo, los villanos, bueno, prácticamente tendrían su programación destinada al fracaso. Entonces, si ellos están fracasando y necesitan perder, no hay nada que los héroes, los protagonistas de la serie, Kira y su grupo, puedan hacer, ¿sabes? Y a lo largo de la serie, estamos viendo aquí la tercera aventura que salió completamente mal. La organización de Sentaxa aquí está prácticamente formada por un hombre de papel que sigue su propio plan. Su habilidad es prácticamente cambiar la forma de su propio cuerpo. Y él se convierte en una especie de papel mágico, intentando siempre aparecer frente al héroe, justamente para poder asegurarse de que va a entregar las pistas. Mientras sus soldados lacayos terminan investigando todo ese mundo del juego y terminan dando pistas de cómo cada uno de los héroes puede superar la historia. Eso es bastante interesante porque Kira también pasó por algo parecido. Por ejemplo, aquí encontramos a Flappers, que es literalmente el pingüino delfín, que es prácticamente el héroe y protagonista de esta historia, recibiendo ese papel que es de Sentaxe. Kira repite exactamente ese mismo patrón que vio allá en su universo. Antes de que su mundo colapsara y ella partiera hacia, ya sabes, su viaje final, encuentra ese mismo papel, mostrando que él ya había entrado en su propio mundo y fue responsable de hacer que ella venciera ese mundo y lograra destruir ese planeta, lo cual es bastante triste. Literalmente, estamos viendo aquí, amigo, que Flappers prácticamente repite el mismo viaje que ella vivió, donde va a lidiar con ese mismo trauma. Tanto así que el grupo de Sentaxe, cuando termina encontrándolos, se da cuenta de que no puede atacarla directamente. Pero por el hecho de que ella está sin su propia mochila durante la parte del gran episodio piloto, ya es suficiente para que él no quiera atacarla. Su mochila, hermano, es una armadura que puede hacer muchas mejoras en toda su estructura de ropa de combate, dándole muchos más ataques. Ella es como si fuera una especie de Mega Man, ¿sabes? Medio furro, que usa sus poderes de cañón y varios disparos que son muy poderosos, y ellos no tendrían ninguna oportunidad contra ella. Una de sus principales debilidades es literalmente quedarse sin su propia mochila. El otro personaje protagonista aquí es Goebbels, que es un dinosaurio aprendiz que es completamente novato en esta historia, pero aprende mucho durante todo el progreso y ya tiene una evolución en el piloto. Él ya había aparecido en el propio teaser piloto de la serie, ¿sabes? Cuando fue anunciado mostrando su propio mundo siendo completamente destruido. Él viene de un juego educativo infantil, donde se la pasa recolectando vocales y consonantes, siendo de los pocos protagonistas que saben leer, ya que parece que casi nadie en ese mundo sabe leer, solo saben sus funciones primarias. Y les digo, esta es una de las series que realmente logra explorar muy bien todo el aspecto visual 2D que funciona muy bien. Y la gran ventaja de ellos es el hecho de que es una animación 2D. Por ejemplo, la animación 3D tiene ventajas, ya que es más económica de producir, pero la desventaja es que tienes que modelar todo el entorno y el escenario desde cero. Aquí en este caso es al revés. Como se trata de una animación 2D, solo se preocupa por hacer, por ejemplo, el arte conceptual, que da una visión general de cómo sería ese entorno. Pero cada escenario y cada ambiente de ese escenario aquí, que van a aparecer en cada juego, es un escenario completamente nuevo. Esto aquí muestra cómo este detalle de la animación 2D funciona muy bien aquí. La animación termina prácticamente con Kitty y su grupo reclutando a Flappers y viendo su gran mundo siendo destruido por culpa de la sintaxis, convirtiéndose aquí en un rastro de datos digital dentro del mundo del Game Over verse. Es reclutado para la tripulación y ahora forma parte del grupo de protagonistas. Y prácticamente él va a estar aquí, junto con Kitty y los héroes que van a poder luchar en cada una de estas jornadas. Lo cual es muy triste, ya que cada uno de ellos termina teniendo funciones bastante limitadas dentro de esta historia.
Kitty, hermano, es prácticamente una guerrera pistolera y puede ir adaptándose a diferentes skins para poder tener sentido en cada uno de los mundos. La mochila es una especie de mejora para ella, muy al estilo de Mega Man, y su principal ataque es un cañón, donde puede usar mucha energía y también puede usarlo como propulsor. Goebbels aquí es prácticamente como el Barney de un juego educativo infantil. No es muy útil para el combate, al menos no al principio de esta serie. Flappers es el delfín que aparece aquí, es más bien un alivio cómico y también un poco tonto. Pero su principal ataque es prácticamente la fuerza bruta, lo que le da mucha pero mucha ventaja en situaciones de combate. Y como vimos aquí en la pelea final contra Snappers, que es literalmente el tiburón rey, él es bastante resistente a ese tipo de ataque, lo que le da una ventaja. Este va a ser un grupo de héroes que está bastante limitado, pero debe haber otros también que fueron reclutados por ese Alucard que apareció al principio de la serie. Ahora, en el grupo de Syntax, además de esos Lakai y los Minions, aquí hay varios otros villanos que deben haber salido de varios otros juegos. La cuestión es que ese bombardero, con la voz de Guilherme Briggs, es el gran y principal villano y también el líder de esta gran nave. No se puede decir si él es el líder de la organización, pero todo da a entender que sí. Parece que salió del tipo de Castle Crashers de la vida o incluso de Friday Night Funkin'. Y él no perdona a todos los villanos, ¿ok? Termina reclutando villanos de cada uno de los juegos de los mundos que literalmente acabó dicimando. Pero si los tipos son agresivos o intentan medir fuerzas con él, no duda en exterminar a cada uno de ellos, lo cual es bastante triste, para ser honesto. Pero se puede ver que esta serie va a traer cierta rivalidad, como por ejemplo la gata Cíclope que apareció al final del mundo de Kid, que también fue reclutada por ellos. Así que es una serie de animación en 2D. El tiempo que va a tardar en salir un nuevo episodio es algo que no sabemos. La cuestión es que esta serie es bastante estratégica. Es ese nuevo éxito que Glitch quiere lanzar para poder competir directamente con el éxito que tuvo Círculo Digital. Yo creo que no es el mismo efecto, ¿ok? Pero se puede notar que hay ciertas inspiraciones en el circo aquí. La temática de videojuegos y el arte, que es mucho más en 2D, ultra colorido. Aquí hay una estética que es parecida. No es exactamente igual, pero sí es parecida. No tiene un gran misterio detrás. Hay algunas preguntas que quedaron sin respuesta que no sabemos. Como por ejemplo, ¿qué es esa organización Arcadia que literalmente la reclutó al final de cuentas? ¿El objetivo de Syntax es realmente destruir todo para crear otro mundo? ¿Y de dónde vino cada uno de esos villanos? ¿Y quién está ahí en ese universo de videojuegos? ¿Quién es esa? ¿Quiénes son las personas que estarían jugando? Porque si hay un juego, ellos necesitan saber quiénes son los que están jugando. Muchas personas empezaron a creer que, por ejemplo, el líder de Syntax sería, en realidad, el avatar de algún villano siendo controlado por algún jugador en el mundo real, lo cual no tiene sentido. Pero como se trata de una animación 2D, tenemos que esperar que esto salga bien. A mí me gustó muchísimo y espero que al menos tenga una secuela. O incluso que el segundo episodio sea confirmado, tarde o temprano, para que sepamos a dónde va a llegar esta historia.